somos nosotros y somos nosotros los que decidimos si es de pie o es sentado, el tamaño de la mesa. Somos nosotros los que decidimos, como decidimos el primer día, basados en un documento del Parlamento británico, que no hay ningún tipo de tecnología junto al candidato, ni teléfono móvil, ni iPad, ni pinganillos, esa tontería de los pinganillos. Nadie ha podido pedir pinganillos porque nosotros somos los que hemos decidido cómo se desarrolla este debate. Y los bloques, y la duración, y las preguntas, y los periodistas. Nosotros y solo nosotros. Dice Enric Juliana que el debate de anoche no admite comparación con los dos cara a cara que celebraron Felipe González y José María Aznar en las elecciones generales de 1993. Un enfrentamiento duro en el que ambos candidatos, moderados por un buen profesional del periodismo, Manuel Campo Vidal, tuvieron la oportunidad de explicar de manera articulada cuáles eran sus proyectos para un país que salía de los grandes acontecimientos del 92 con un bajón económico. En aquella época no existían las redes sociales ni los mensajes de 140 caracteres ni los zascas. No existía la lluvia de datos de fragmentación, la munición dialéctica que destroza cualquier discusión. Existía en Estados Unidos un empresario inmobiliario llamado Donald Trump, pero aún no se dedicaba a la política. Bueno, esto es lo que dice Juliana. Creo que hay un exceso de nostalgia en lo que escribe Enric Juliana. No es verdad que cualquier tiempo pasado fue mejor. Vi aquellos cara a cara en el 93 y años después los volví a ver con ojos de especialista en comunicación. Se suponía que Felipe González era muy superior a Aznar en lo que se refiere a capacidades oratorias, pero le fue muy mal en el primer debate. Para el segundo se dejó asesorar por algunos especialistas que sabían algo de tele y le fue mucho mejor. Aquellos no eran debates mejores, aquellos eran debates de una época distinta. Continuaba Juliana su artículo en La Vanguardia diciendo que fuimos espectadores de un debate de fragmentación mal moderado en el que Alberto Núñez Feijóo salió a escena con un único objetivo: impedir que su oponente pudiese articular un discurso propositivo. Para Juliana, el líder del PP volvió a demostrar que es un político duro y que conoce los datos y los maneja a su antojo, y cuando lo cree necesario los tergiversa sin inmutarse. Es verdad que no es poco que alguien como Juliana, prudente por convicción y por instinto histórico, les diga a Ana Pastor y a Vicente Vallés que moderaron mal el debate. Ojo con las pullas entre periodistas, que son lo mejor de estos tiempos. A mi modesto entender, no es que lo moderaran mal, es que el trabajo de un periodista no es moderar, sino orientar y enmarcar, y hoy es obvio que los supuestos moderadores son en realidad los actores verdaderamente influyentes en la política. Pero ojo, que Sánchez jugara fuera de casa con los moderadores en contra no disculpa su discreto desempeño de ayer. Un debate en directo ante millones de espectadores hay que aprovecharlo porque los jefes mediáticos pierden durante algunos minutos buena parte de su poder. Se dice que nosotros ganábamos siempre los debates electorales. Lo reconoce hasta Michavila, que decía el otro día que sus encuestas con nosotros cambiaban siempre tras los debates. Pero la clave no era tanto que debatiéramos bien, como el hecho de que la gente nos podía escuchar directamente, sin mediadores. Ojalá el próximo debate, aunque no vaya a estar Feijóo, pero donde sí va a estar la coalición Sumar, la gente pueda escuchar lo que los poderes mediáticos no suelen querer que escuches. Será quizá la última oportunidad de remontar. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos del cara a cara de ayer, que por cierto tuvo una audiencia mucho más baja que los debates de hace años. Parece que por desgracia hay un desinterés creciente en la política. Sara Serrano, creo que nos vas a hablar de historia, ¿no? Que vamos a volar a los años 90. Sí, vamos a los años 90 para referirnos precisamente a este debate que comentaba Juliana, el del 93 entre Felipe González y Aznar, y que no fue precisamente un debate elegante y de altura, sino que también hubo cuchillos, así que a veces la memoria pues juega malas pasadas. Efectivamente. Manu Levín, tengo entendido que hoy no solamente vas a hacer un análisis de lo que hace la prensa, de lo que hacen las televisiones, sino que vas a analizar el trabajo también de los realizadores. Atención, realizadores, que aquí Manu Levín va a decir que no siempre es inocente el trabajo del realizador y que hubo ayer diferencias
en la manera de construir los planos escucha de Feijóo y los planos escucha de Sánchez, ¿verdad? Efectivamente, hoy se habla mucho de la moderación del debate, pero se habla muy poquito de la realización, que yo creo que también fue importante y lo vamos a comentar. Nos vamos a preguntar precisamente por qué este debate ha sido el menos visto de la historia, que seguramente hay algunas razones que se pueden identificar ahí, digamos, más allá de una desafección general con la política, creo. Y voy a intentar explicar por qué pienso que el debate de ayer es una operación mediática diseñada para intervenir en la campaña a favor del bipartidismo y a favor del PP. Casi nada. Bueno, Ina Finogénova, nuestra comandante, nos va a llevar hoy volando hasta Brasil, ¿verdad? Sí, vamos a Brasil y vamos a hablar de un debate donde un candidato de derecha también mintió descaradamente con un resultado negativo para él, pero al final unas mentiras que le dieron unos cuantos votos en la segunda vuelta. Vamos a hablar sobre Bolsonaro. Suena interesante el programa de hoy, en el que vamos a contar con Edu Bayón, politólogo, que ha hecho un hilo de tweets muy interesante analizando el debate de ayer por el que le vamos a preguntar. Adelante, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Todo tuyo, compañera. El aire era verde, así definió la periodista Olga Biza el ambiente que se respiraba en el primer debate televisado de la historia de España, el que enfrentó a Felipe González y a José María Aznar. Era 1993 y 33 años después del mítico cara a cara entre Nixon y Kennedy, los recién estrenados platos de Antena 3 se convirtieron en un ring de boxeo con Manuel Campo Vidal como árbitro. González iba confiado, se enfrentaba a la nueva cita electoral apoyándose en sus mayorías absolutas y en sondeos muy favorables, y su contrincante era un joven aspirante a renovar la derecha todavía desconocido para muchos. Sin embargo, las cosas no sucedieron como esperaba. El debate fue seguido en directo por 9,6 millones de personas, lo que suponía un 62% del SER, y al día siguiente la abrumadora mayoría de las encuestas y las notas de prensa dieron la victoria a José María Aznar. Por ejemplo, la encuesta realizada por el Instituto Opina para La Vanguardia situaba claramente a Aznar como vencedor del debate con un 42,5% frente al 18,4% de González, casi 25 puntos de diferencia. Las cámaras de Antena 3 captaron el regocijo de uno de los asesores por aquel entonces de Aznar en el debate, un tal Miguel Ángel Rodríguez, el que ha acabado convirtiéndose en el estratega comunicativo del Partido Popular con Ayuso. Bueno, disfrutaba con cada golpe que asestaba Aznar a Felipe González. Lo cierto es que el PSOE infravaloró la importancia de este primer debate. González, que se había divorciado definitivamente de su director de campaña, Alfonso Guerra, el hombre que llegó a decir prefiero 10 minutos de televisión a 10.000 militantes, pero en aquella época González iba por libre. Seguía creyendo entonces que valía mucho más un mitin en una plaza de toros como Dios manda, en cualquier lugar de España, que esos debates encorsetados en un plató de televisión. Se equivocaba, y alguno que me conozco yo le hizo entender que se equivocaba. Gustavo Pérez Puig, asesor en aquellos días de José María Aznar, fue más cruel y aseguró que González fue al debate como un torero al que le dicen que mañana tiene que ir a un festival y se pasa la noche de copas con los amigos y se acuesta a las 5 de la mañana. Bueno, cuenta Campo Vidal que esta descompensación entre Aznar y González tuvo que ver con dos cosas: la preparación del debate y la puesta en escena. Mientras que Aznar llevaba muy preparado el debate, con fichas de cada tema y con titulares que disparar, Felipe González optó por seguir los consejos de José María Maraval y su equipo, que le recomendaron no mirar en ningún momento directamente a Aznar para humillarlo y dirigir en su lugar la mirada siempre al presentador, lo que generó un efecto bastante extraño en pantalla. Una interpretación un poco naif del uso del lenguaje no verbal. Bueno, dicen que la negociación del debate fue también muy complicada y que en varias ocasiones estuvo a punto de abortarse. ¿Cómo fue esa intrahistoria, Sara? Cuéntanos. Bueno, según cuenta Campo Vidal, el motivo por el que finalmente se celebró el debate es que ambos candidatos lo necesitaban. González, porque los sondeos le daban una victoria más ajustada que las obtenidas en las anteriores citas electorales, y Aznar, porque necesitaba esa proyección pública. Más difícil fue negociar los detalles del debate. Era la primera vez que se celebraba un debate electoral en España y además no había precedentes de ello. En la negociación del formato salieron todas las fobias y todos los complejos de los candidatos. Más que una negociación entre los equipos comunicativos de los candidatos y los organizadores del debate, parecía una consulta psicoanalítica. Aznar exigió que ambos aparecieran sentados porque alguien le había dicho que en un debate gana siempre el más alto, y temía que su exiguo 1,70 m le hiciera perder frente al más de 1,80 m que adjudicaba él por aquel entonces a Felipe González. ¿Cuánto dice el PP que mido yo? 1,82. Exageran, porque en milicias me tallaron en 1,80 y siempre se mengua. Ironizaba González, que para eso siempre fue bastante cabrón.
Bueno, por su parte, el equipo de González exigió que la mesa fuera suficientemente alta para que el líder del PSOE pudiera cruzar las piernas. Las negociaciones sobre la puesta en escena fueron tan encarnizadas que los cuchillos volaron hasta durante la misma emisión del debate, ¿verdad? Sí, vamos a escucharlo. El candidato socialista quería intervenir en último lugar, el candidato del Partido Popular también. Lo hemos ordenado, es nuestra responsabilidad que comenzara el candidato, y así lo ha hecho, como ustedes han visto, del Partido Popular y cerrara el primer bloque y abriera el segundo bloque y lo cerrará el candidato del Partido Socialista. Señor moderador, con su permiso, pues que efectivamente el señor candidato del Partido Socialista ha exigido cerrar este programa, ha exigido intervenir el último en este programa. Ha habido una serie de exigencias, como ustedes saben, a lo largo de este debate, que me parece que no sería a lo largo de la preparación. La verdad es que no lo sé. A vista de lo que ha dicho, no sé si no sería oportuno decir qué tipo de exigencias se han planteado. ¿Cuántos debates han organizado ustedes en Antena 3? Este es el cuarto. ¿Cuántos han hecho sentados? Este es el único. De acuerdo. Siga usted, por favor. Tiempo para el señor Aznar. ¿Por qué le da usted permiso para seguir o no seguir al señor moderador? No me da permiso, simplemente termina. Le voy a decir usted una cosa, para que la opinión se te haga confundida. El próximo debate lo hacemos, si quiere usted, de pie. Encantado de la o lo hacemos sentado en una butaca, o lo hacemos de pie, como usted quiera. A mí me da igual. Si es usted el que ha planteado la historia de esas exigencias o no exigencias. Usted ha planteado esa exigencia y yo, desde luego, lo que prefiero es que los ciudadanos españoles hayan tenido la oportunidad de contemplar este debate. ¿Cuántos debates han hecho antes sentado Felipe González haciendo sangre con el que es, o dicen que es uno de los mayores complejos de Aznar? Su altura, creo, amigo Enrique Juliana, que si vuelves a ver este debate otra vez, igual no te gusta tanto como lo que tienes en el recuerdo. Ya, Aznar nunca aceptó ser el más bajito del trío de las Azores. La mayoría de los análisis del debate y las crónicas de la época se fijan en el color de las camisas de los candidatos, en el tono de sus bronceados o en el aplomo con el que defendían sus argumentos, pero no todo es imagen y telegenia. También es importante analizar los contenidos. El debate organizado por Antena 3 estuvo compuesto por 5 bloques que cubrieron aspectos tanto de política nacional como de política internacional. En 1993 España estaba inmersa en plena crisis como consecuencia de la burbuja inmobiliaria que había estallado en Japón y también como consecuencia del aumento de precios del petróleo derivado de la guerra del Golfo. Y solo unos días antes del debate el Gobierno se había visto forzado a devaluar la peseta para contener la inflación en lo que se conoció como el Jueves Negro. La crisis, el paro y la inflación sobrevolaron a lo largo de todo el debate. Perfectamente posible enfrentar y superar la crisis económica, no dramatizar, no caer en tentaciones de eslogan, no perder la confianza en el país. Un breve turno de comentario de la intervención de cada uno. No es tiempo, señor González, para enredarnos en vanas palabrerías, ¿no? De eso, evidentemente, usted es bastante experto. Con el historial de promesas incumplidas que usted tiene encima, pedir la credibilidad de los españoles y la confianza de los españoles nuevamente es un poco problemático. Era usted el que decía que cuando la economía falla, lo demás son cuentos. Pues las cuentas y los cuentos que ha dejado usted en este país en este momento, desde luego, son para tenernos preocupados. Una cierta falta de generosidad en la oposición para reconocer que ha habido un desarrollo importante de nuestro país. No dramatizar, confiar en el gobierno y apelar a la generosidad de la derecha. El PSOE haciendo lo mismo desde 1993. ¿Qué podría fallar? En el debate también hubo espacio para la política internacional. España acababa de mandar un contingente de las Fuerzas Armadas a la guerra de Bosnia y Javier Solana ocupaba la cartera de Exteriores del gobierno de González. Precisamente este compromiso con los principios de la Alianza Atlántica le valdría su nombramiento como secretario general de la organización unos años más tarde. Hay que tomarse esto de que la política exterior es una política de Estado. Y usted no puede jugar con las palabras. No puede decir que apoya a los soldados que están en Bosnia haciendo una misión de paz, pero que no comparte la decisión del gobierno, que eso no lo apoya. Y le invito, nosotros probablemente tengamos otro debate dentro de 7 días. Lleve usted a ese debate la frase o la declaración donde nosotros no respaldamos al gobierno, señor González. Llévela, aunque lo oculte, lo sabe. Sabe muy bien lo que se hace en la defensa de los intereses nacionales por nuestro partido, lo sabe. Los soldados están en Bosnia haciendo una misión de paz, dice González. Bueno, el prestigio de los cascos azules de la ONU, creados en los años 70 para facilitar la paz en los Balcanes, ya en cuestión después de que cascos azules holandeses permitieran la masacre de Srebrenica, se hundió definitivamente cuando salieron a la luz las violaciones que habían cometido en países como Haití o la República Democrática del Congo. Otro tema que no podía faltar en el debate, el tema fetiche de Aznar y el episodio más negro de González, la lucha contra ETA. No haber ni una fisura en la lucha de los demócratas contra los violentos o contra los terroristas tiene que ser mantenida con toda decisión, esté uno donde esté. Y yo espero también
que el mismo apoyo que en ese terreno ha tenido el gobierno del señor González, sea el señor González capaz de prestarlo desde la oposición a un gobierno del Partido Popular. Efectivamente, ha habido un enorme esfuerzo por hacer un consenso político en el terrorismo. Las fuerzas de seguridad han avanzado mucho en la desarticulación del terrorismo. Unidad en la lucha contra el terrorismo. Bueno, la AVT y los GAL fueron las traducciones políticas que hicieron Aznar y González respectivamente de esa lucha contra ETA. Silvio Berlusconi, que otra cosa no, pero que sabía bastante de la importancia que tienen los medios de comunicación a la hora de hacer política, lo resumió muy bien. Los valores para triunfar en la televisión son fama, imagen, conflicto y despliegue publicitario, o sea, dinero. Tomen nota. Gracias, Sara. A ti. De acuerdo, está bien. ¿Quieren un funcionario público con experiencia? Vótenme a mí. Pero si prefieren creer una sarta de insensateces sobre basureros que limpian las alcantarillas y que enceran coches, entonces no lo duden. Voten a este sórdido lunático. En fin, todo está en Los Simpson. Adelante, Manu. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Operación mediática de A3 Media para intentar restaurar el bipartidismo y especialmente favorable al Partido Popular. Así es como creo que cabe definir el debate de anoche solo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y voy a intentar explicar por qué. Pues hoy en la base, Manu Levin habla del debate de anoche como una operación mediática diseñada para intervenir en la campaña electoral a favor de un cierre bipartidista y en particular a favor del PP. Go ahead. Lo primero, hay que decir, lo estábamos comentando ya, que el debate de anoche fue el menos visto de toda la historia, de todos los debates de candidatos en la democracia. Menos de 6 millones de espectadores de media. Hoy en la SER, que no estaban muy contentos, luego lo veremos, se preguntaban por qué despertó menos interés este debate que anteriores debates de candidatos y buscaban motivos, creo yo, un pelín peregrinos. No deportiva más vista del año, aunque también es el debate de unas generales menos visto de la historia de nuestro país. Toñi Fernández. 5,9 millones de personas siguieron ese único cara a cara y eso supone que prácticamente la mitad de todos los espectadores que anoche estaban delante del televisor estaban sintonizando el debate. Eso supone acaparar el 46,5% de la audiencia. Si buscamos la cifra de quienes aguantaron al menos un minuto, el dato se dispara por encima de los 11 millones. Pero a pesar de todo, quizá por el verano, quizá por el calor, es el menos visto de la historia. Ah, claro, que fue por el calor y porque falta poco para las vacaciones. Un análisis con rigor periodístico. Un análisis brillante. El calor, claro. Y no va a ser, a lo mejor, que España ya no es un país bipartidista desde hace muchos años y que hay millones de personas que no estaban representadas en ese debate que estaba montado precisamente al viejo estilo de como hace 20 años, ¿no? O 30, como los cortes que estábamos viendo antes, con la escenificación de que esto va únicamente del presidente y el jefe de la oposición y con toda la parafernalia de que si los trajes, las corbatas, los coches, los asesores de cada uno, solo faltaba Manuel Campo Vidal en el plato. Yo creo que van más por ahí los tiros y no sé si tanto por el calor. Que lo que organizaron ayer podría haber tenido mucha audiencia si estuviéramos en 2008 y ahí daría igual que fuera en invierno, en verano o que hiciera lluvia, viento, calor o frío, pero no en 2023, simplemente porque es un formato obsoleto que refleja una España que ya no existe, pero que es la que se pretende restaurar, por eso lo de anoche, pero que por lo tanto carece de interés para una gran parte del país porque ahí sencillamente no estaban sus candidatos o candidatas. Y además fue un debate largo, pesado, desagradable y en muchos momentos infantil entre dos tipos que se intentaban dejar mal el uno al otro, poniendo todo el rato en primer plano además sus cualidades personales, ¿no? Porque yo soy esto, yo soy lo otro, no como usted, caballero, no sé qué, un debate de señoros, vamos. Sí, quizás hay otro factor que explica la relativa baja audiencia, que hay muchísima gente en este país, bueno, que ya no está interesada en un debate entre señoros, ¿no? Efectivamente, yo también lo creo. Bueno, es evidente que el formato de debate cara a cara, tal y como se organizó, es funcional al bipartidismo. Pero ¿por qué dices que es más favorable al Partido Popular? Pues os cuento, porque yo creo que Sánchez ayer, sinceramente, creo que se metió en una trampa. De hecho, hoy toda la prensa, incluida la progresía mediática, coincide en que el debate lo ganó Feijóo. En esa línea van hoy prácticamente todos los análisis que se pueden encontrar en los medios
Y yo creo que tienes razón, aunque no comparto tanto los motivos que identifican como claves para la victoria del candidato del PP. Lo primero, es bastante evidente que A3 quiere que las elecciones las gane la derecha. Lleva siendo evidente mucho tiempo, y quien tenga alguna duda al respecto, que repase las intervenciones de Vicente Vallés en Antena 3 Noticias o los programas de Susana Griso, o que vea la base, que lo hemos resumido bastante. Simplemente ya la actitud y los gestos que tuvo el presidente de A3 José Crehueras, en el momento de recibir y despedir a los candidatos, donde mostró mucha más simpatía y cercanía con Feijóo que con Sánchez, yo creo que ya dan una buena pista de cuál era la voluntad de la empresa organizadora del debate. Y más allá de que A3 organizara un debate en igualdad de condiciones entre Sánchez y Feijóo, o se inclinó la cancha a favor de la derecha, como cree Levin, es muy fuerte que un tipo como José Crehueras, que está imputado por presuntos delitos de falsedad en documento público, revelación de secretos, denuncia falsa y estafa documental, es decir, un presunto mafioso, se pueda pavonear como lo hizo delante de millones de espectadores, ejerciendo personalmente como el anfitrión de un debate como este. Podría haber decidido tener un perfil más discreto, pero decidió poner sus atenciones encima de la mesa. Un síntoma de envalentonamiento de la derecha mediática y del inmenso poder que tiene alguien como Crehueras. Esas imágenes lo que muestran ante todo es quién manda de verdad. Que un presidente del gobierno tenga que saludar a un imputado y que tenga que asumir que ese imputado es el anfitrión y que él está en su casa, revela quién manda de verdad en democracia. Si hubiera democracia, un presidente del gobierno no acepta debatir en la casa de un imputado ni en la casa de un Berlusconi. Así es. Pero sigamos analizando el diseño del debate que hizo A3 y por qué eso ha sido definitivo, en mi opinión, en la sensación de victoria de Feijóo. Hoy los portavoces del PSOE y sus operadores mediáticos se quejan de los moderadores del debate, ¿no? Se quejan en concreto de que Vicente Vallés y Ana Pastor permitieron mentir a Feijóo en reiteradas ocasiones sin refutar en ningún momento sus afirmaciones. La SER esta mañana, por ejemplo. Subrayan que el candidato del PP se dedicó a embarrar el debate. Julio Guerra, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Lo acaba de decir Patxi López aquí en la SER. El portavoz de los socialistas en el Congreso ha insistido en las falsedades de Alberto Núñez Feijóo en ese cara a cara. Y enfrente lo que había es un Feijóo que, eso sí, mentía con mucho desparpajo. Yo no sé si reconocen ustedes que hubo algún error en la estrategia de planteamiento por parte del candidato socialista. No, lo que hubo, como digo, es un intento de embarrar desde el minuto uno por parte del señor Feijóo un debate. El señor Feijóo, como tenía que ocultar la realidad de su responsabilidad sobre lo que está pasando ya en este país, no quería hablar de esto y puso encima de la mesa fango y barro. Hay otras teles que corregían los datos de los candidatos poniéndolos debajo de la pantalla en directo en debates como este, y A3 no lo hizo, dijeron también en otro momento. No están muy contentos en la SER. No están muy contentos. Sacan las declaraciones de Patxi López, pero después ellos también insisten todo el rato en el mismo argumento y le echan la culpa al árbitro por no pitar las faltas de Feijóo. Y lo mismo dicen muchas otras voces hoy en los medios. Enric Juliana, por ejemplo, lo citaba Pablo al principio, habla de un debate mal moderado en el que se permitió la lluvia de datos de fragmentación. Y es verdad que algo de eso hay, y que una figura como Ana Pastor, que se arroga la condición de periodista neutral, experta en fact-checking, seguramente ayer perdió una nueva oportunidad dejando mentir a Feijóo sin ningún tipo de réplica. Trabajaron más bien poco anoche Vallés y Pastor. Trabajas menos que un moderador de A3 dijo Miguel Charisteas en Twitter. Es cierto que algo de eso hubo y que se permitió al candidato del PP soltar un montón de datos ahí que vaya usted a saber de dónde salen, y eso obviamente tuvo una importancia, pero yo no creo que eso haya sido lo fundamental y no creo que Feijóo ganara el debate porque diera datos falsos. Es más, seguramente muchos de esos datos que dio son verdaderos y los que dio Sánchez también. Simplemente es que los números, si los sometes a tortura, acaban diciendo pues lo que uno quiere que digan. Yo creo más bien que Sánchez salió mal parado por otras razones, por su propio mal desempeño frente a un Feijóo que parecía que se lo había preparado mucho más y mucho mejor, y por el propio formato que diseñó A3 que es lo que estoy tratando de explicar. Un elemento más sobre esto, digamos, secundario, y vamos ya a lo que creo que es lo fundamental. Hoy se habla mucho de la moderación del debate, que habría sido favorable a Feijóo, pero se habla muy poco, lo decíamos antes, de la realización, que creo que fue muy fina y que tuvo peso en el sabor de boca que dejó el debate. Porque si uno se fijaba bien,
sobre todo en el primer tramo del debate. Mientras hablaba Feijóo, la realización de 3media sacaba todo el rato planos de escucha muy cerrados, de primerísimo plano, de Pedro Sánchez, capturando sus gestos más altivos, nerviosos, excitados y retratando a un tipo que transmitía ansiedad, arrogancia y pérdida de papeles. Ojo, Sánchez se prestó a eso completamente porque tuvo esa actitud, efectivamente. No es que esto se lo haya inventado a 3media, ¿no? Pero creo que sus realizadores estuvieron muy inteligentes con esos primerísimos planos que siempre tienen el efecto de que se le vean un poco las costuras a los gestos y a la personalidad de quien habla, ¿no? Porque, bueno, los realizadores lograron transmitir esa sensación emocional sobre Pedro Sánchez, que no habría sido igual con una realización distinta como la que le hicieron a Feijóo en sus planos de escucha, que no fue igual, porque mientras hablaba Sánchez, la realización mostraba a Feijóo en menos ocasiones, en actitudes más tranquilas y con planos mucho más abiertos, muchas veces con Sánchez en escorzo y no tan centrados en los microgestos de Feijóo. Vamos, que es cierto que Sánchez y Feijóo mostraron actitudes diferentes, pero Levin piensa que más allá de la cuestión de la moderación, que hoy todo el mundo comenta, la realización también jugó a favor de Feijóo, ¿verdad? Eso creo, sí. Así que enhorabuena a los realizadores de A3media porque la clavaron con los primerísimos planos que le dedicaron solo a Sánchez y que mostraron un perfil soberbio, histriónico y desagradable. De todas formas, decías antes que esto de la realización y de la moderación siguen siendo factores secundarios, ¿no? Sí, a mi modo de ver, sí. Y a mi modo de ver, la razón fundamental por la cual esa mesa estaba inclinada a favor de Feijóo es el propio formato cara a cara que se organizó de este debate. Porque a priori uno puede pensar que es un formato favorable al bipartidismo en general. Y es verdad, porque expresa que lo que estaba ahí representado es la centralidad y lo que está fuera no puede gobernar y además ni siquiera es deseable porque son los extremos. Claro, el problema, querido Pedro, es que ese es ante todo el marco de Feijóo. Claro. Y ahí está lo fundamental, que es que el propio formato del debate reforzaba absolutamente el marco del PP, cuyo mensaje principal estaba contenido en esa propuesta recurrente que hacía Feijóo de que gobierne el candidato más votado. Ahí Feijóo estaba como pez en el agua e insistía todo el rato con lo mismo, ¿no? Si usted gana las elecciones, me abstendré, decía Feijóo a Sánchez, para permitirle gobernar y que así pueda prescindir de Bildu, Esquerra, Podemos y toda esa morralla. Pero si lo que le preocupa a usted es Vox, se abstendrá para que gobierne el PP en solitario. Una y otra vez lo repetía y ahí Sánchez perdía porque no tenía una buena respuesta a ese mensaje que era más que previsible, pero sobre todo porque ese no era su marco, sino el de su adversario, y él se quedaba en tierra de nadie, ¿no? La posición de Feijóo aparecía como clara y coherente, reforzada por el propio formato del debate, y la de Sánchez, sin embargo, aparecía como inconsistente e incoherente. Ni defendía la coalición y sus alianzas con la izquierda y el soberanismo vasco ni catalán, ni tampoco lo contrario, ni fu ni fa, ¿no? Y el mensaje de Feijóo, y voy a lo siguiente que es fundamental, se vio reforzado a su vez por todo el trabajo de argumentario que ha hecho la progresía mediática desde hace meses y que ahora se les vuelve en contra y les explota en la cara. De hecho, parece que ellos mismos se están dando cuenta. La SER esta mañana, Mariola Urrea. Creo otro elemento, y con esto acabo, Ángeles. A ver, yo creo que insistir tanto en Vox, yo creo que solo alimenta el voto útil del Partido Popular. Ayer, el minuto de oro de Núñez Feijóo fue clarísimo. Yo es que ya Núñez Feijóo ni se molestó en hablar de deme usted a mí la confianza o no. Deme la mayoría absoluta para acabar con esta amenaza que me dice este señor que existe encima de la mesa. Maravilloso, un aplauso para la progresía. A menos de 15 días para las elecciones generales se han dado cuenta de que insistir en Vox solamente refuerza el voto útil al Partido Popular. A buenas horas, mangas verdes. A buenas horas. Efectivamente, yo creo que ayer se evidenció hasta qué punto este discurso de la progresía que se ha esforzado en distinguir al PP de Vox y en plantear que el problema es Vox y solo Vox, no el PP, pues en lugar de haber hablado de un bloque reaccionario, bueno, pues se ha revelado como un terrible error que le pone en bandeja el triunfo al PP en el debate y quizá también en las urnas. Sánchez no perdió por los moderadores, ni por los datos, ni por las mentiras. Perdió porque los operadores mediáticos que construyen la línea del PSOE se han pasado meses diciendo que el problema del PP no es el PP, sino sus pactos con Abascal, claro. Y claro, han provocado que ahora un gobierno en solitario del PP se vea como un gran alivio. Han reforzado el mensaje de Feijóo. Y así es como veo yo lo de anoche.
una operación mediática de intervención en la campaña por parte de A3 Media que funcionó. Sánchez se metió en una trampa diseñada para reforzar el marco de Feijóo, que además ha sido, insisto, alimentado durante meses por la propia progresía mediática. Le han hecho la campaña, señoras y señores. Felicidades a A3 Media. Los asesores del PSOE y sus operadores mediáticos que se revisen el argumentario, porque por ahí van al precipicio y nos llevan a todos también. Y un saludo a Iván Redondo. Gracias, Manu. ¿Usted vio el debate anoche? Sí. ¿Qué le pareció? Bueno, muy lento, muy desacertado. Creo que hay que proponer cosas más concretas. Ninguno de los dos propuso nada. Tenemos muy bajo nivel político en este país. Buenas tardes, Ina. Buenas tardes. Vámonos a volar a Brasilia, a Río, ¿dónde nos llevan? ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. En un debate todos los candidatos pueden cometer errores, equivocarse con los números, confundirse con temas que no dominan del todo, incluso retorcer un poco a su favor la realidad. Es algo inevitable. El problema empieza cuando a días de las elecciones uno de los principales candidatos se pone a repetir mentiras nada inocentes con un único objetivo: engañar al votante para condicionar su voto. Y cuando nadie le frena, salvo su interlocutor, si tiene suficientes reflejos. Lo que vimos ayer en este debate es muy comparable con lo que se vio en Brasil hace menos de un año, entre agosto y septiembre de 2022, durante la campaña presidencial que enfrentó a Lula y Bolsonaro, que a su vez no fue más que un aprendiz aventajado de Trump en una línea política que se ha ido extendiendo por todo el mundo. Ayer, Feijóo trajo las grandes tácticas bolsonaristas al plató de A3 Media sin que los que se suponía que tenían que detenerlas se inmutasen. Al contrario, se les veía comodísimos. Bolsonaro perdió aquellas elecciones porque había gobernado los 4 años anteriores y lo que intentaba durante los debates era construir una memoria alternativa, es decir, falsa de lo que fue su gobierno. Perdió con un margen estrechísimo para un país como Brasil, tan solo de 2 millones de votos de diferencia con Lula. Sí, lo que es más alarmante, con 500.000 de votos más de los que obtuvo en 2018 cuando ganó la presidencia de Brasil. Es decir, los hechos alternativos repetidos una y otra vez, la ametralladora de falacias, esa técnica que todos amanecieron descubriendo hoy, en Brasil funcionó a la perfección, por más que Lula acabase ganando al final. Y me atrevo a decir que cualquier otro candidato del PT, el partido de Lula, habría perdido esa campaña frente a un Bolsonaro que, por un lado, mentía sobre lo que es su rival, por otro lado, mentía sobre lo que había hecho su propio gobierno y, por el otro lado, acusaba a otros de mentir. Triple salto mortal con tirabuzón que ayer repitió en todos sus puntos el bueno de Feijóo. Repasemos algunos de los grandes hits de Bolsonaro durante los debates presidenciales en Brasil. A ver qué nos suena de todo esto. Você, quando vier no microfone, você se comporta com prudência e respeito quem está assistindo. Não minta. Não minta que é feio um presidente da República mentir com semente toda hora, descaradamente. Não é possível. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Seja bastante responsável. Pare de mentir porque o povo não suporta mais. Lo primero que hay que decir es que la intervención de los moderadores en Brasil no fue tan necesaria como lo habría sido ayer, porque tanto Lula como otros candidatos que también participaron en los debates estuvieron más seguros a la hora de rebatir bulos. El debate fue organizado por la cadena O Globo y se había planteado en 3 sesiones. Lula se ausentó a una de ellas y se vio cara a cara con Bolsonaro solo en la primera y en la última. En todos esos debates, Bolsonaro tuvo sus temas estrella en los que incidir con tosudez. Llamó a Lula expresidente en varias ocasiones, omitiendo siempre que todas las causas le fueron anuladas, abusó del adjetivo mentiroso, como habéis oído una y otra vez, y habló, por supuesto, de la corrupción del PT y del programa Bolsa Familia, que fue el pilar del gobierno petista que sacó a Brasil del mapa del hambre de la ONU, hasta la llegada de Bolsonaro, que regresó al país a esa lista. Pero ningún dato de organismos internacionales que lo contradijesen le importó a Bolsonaro a la hora de sostener sus falacias. Nosotros fuimos el gobierno que atendió a los más pobres, repitió insistentemente durante uno de los debates. Mentira, el valor del salario mínimo nunca ha sido tan bajo en Brasil como durante los años de Bolsonaro. De hecho, llevó al Congreso una propuesta para poder establecer su subida por debajo de la tasa de inflación, tumbando las políticas de Dilma que lo reajustaban en función a la inflación del año anterior y en función de la variación del PIB.
En el bloque sobre la economía se notaba que Bolsonaro se sentía más cómodo, tenía toda la batería de cosas de las que tirar, la principal, la supuesta corrupción de Lula y sus casos judiciales. Cuando cargó contra el programa Bolsa Familia, habló del paquete de ayudas que aprobó su propio gobierno, el Auxilio Brasil. La diferencia entre Bolsa Familia y el programa bolsonarista es que el segundo se aprobó en vísperas de las elecciones, casualmente, y solo por un plazo de 3 meses. Vaya, curioso, ¿no?, que en plena pandemia las ayudas se redujeran y se restablecieran justo en plena campaña presidencial. Cualquiera diría que el dinero público se destinó a intentar condicionar votos. A todo esto, Lula sacó una estadística que traía datos de un estudio de medios. Que o meu adversário está descompensado. Porque ele é o samba de uma nota só. Eu estou dizendo que mentiroso é o presidente Bolsonaro, que mentiu 6.498 vezes durante o seu mandato e que só nos programas de televisão nós conseguimos 60 direitos de resposta das mentiras que ele conta. É isso. Es samba de una nota. Usted mintió 6.498 veces durante su mandato y conseguimos 60 derechos a réplica en campaña electoral. Es decir, según esta estadística, Bolsonaro mintió un promedio de 4 veces al día durante 4 años. 4 mentiras por día, aparentemente en situaciones ordinarias. Durante los debates habrán sido 4 o más en cada intervención. Dijo, por ejemplo, que los 33 millones de brasileños que sufren hambre no existían, algo que contradice los datos de la ONU, que advirtieron hace un año que en uno de los países mayores productores de alimentos del mundo, más de 60 millones de personas enfrentaban algún tipo de inseguridad alimentaria y de ellas 33 millones inseguridad alimentaria grave, es decir, no sabían cuándo iban a comer. Dijo también que la inflación durante ese gobierno era de las más bajas del mundo. Pese a los datos de la OCDE, que seguían manteniendo a Brasil en el top del ranking mundial de países con las tasas de inflación más altas entre las principales economías mundiales. Llegó a decir que no hubo incendios en la selva amazónica, con la deforestación batiendo récords durante todo su gobierno. Entre 2021 y 2022, la deforestación de la Amazonía fue la más alta de los últimos 15 años, según un estudio del Instituto Amazónico Amazon. Algo que incluso estaba entre sus disparatadas propuestas electorales, cuando afirmaba que si el Amazonas era brasileño, ¿por qué Brasil no podía explotar sus recursos de alguna manera? Su propio gobierno declaró la situación de emergencia en 14 ciudades del Mato Grosso debido a unos incendios que en los debates presidenciales dijo que no se habían dado nunca. El mismo modus operandi con cualquier tema que se abordase. Y os recuerdo que Lula, durante su campaña presidencial, en medio de la disputa por el importante voto evangélico, tuvo que escribir una carta abierta a los religiosos para asegurarles que no les cerraría las iglesias, porque era lo que iba diciendo por ahí el bolsonarismo. Todo un clásico, mienten sobre ti y ya con sus mentiras te imponen la agenda. En lugar de hablar de tu programa, tienes que estar desmintiendo los inventos que se vierten sobre ti. Que no eres un drogadicto, como le pasó a Boric, que no vas a perseguir a los católicos o a los evangélicos, como le pasó a Lula. Por supuesto, no podía faltar en ese debate menciones por parte de Bolsonaro a Cuba, Venezuela o Nicaragua, otro clásico transfronterizo de cualquier campaña presidencial latinoamericana. Y también de algunas españolas, aunque este año no se sabe por qué no está tan de moda. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si no funcionaba una de las menciones, se pasaba a la otra y así en bucle. Aquí tenemos un popurrí. Você explicasse por que faz 4 anos que você não aumenta, não dá um aumento real para o salário mínimo. Olha para onde está indo a nossa Argentina. Fernandes, ainda candidato, foi visitar o Lula na cadeia em Curitiba. Se elegeu presidente. Olha como é que está a economia da Argentina. 40% do povo da Argentina está na linha da pobreza. Já reviram lixões para sobreviver. E você é o rei da fake news, é o rei da estupidez de mentir para a sociedade brasileira. E você mentiu sobre a vacina o tempo inteiro, negligenciou a vacina, e o Brasil hoje carrega a pecha de ser o país, sabe, que tem mais morte pelo Covid. A tal da ideologia de gênero. Não queremos que os nossos filhos, ao irem para a escola, frequentem o mesmo banheiro. Nós queremos um país sem drogas. O lado de lá quer liberar as drogas. Nós respeitamos a vida desde a sua concepção, não ao aborto. Argentina le va mal, por eso a Brasil con Lula también le irá mal. No importa que Macri contrajera una deuda con el FMI
que el país tardará décadas en pagar. Da igual la relación entre causa y efecto. Minucias, ideología de género. Lula quiere que todos los niños cambien de sexo desde chicos. Es abortista. Cuidado, votantes cristianos. Que está en contra de la vida. ¿De qué le suena esto a mí? Horas y horas y horas así. Bueno, ayer en su discurso posterior al debate, Feijóo decidió hacer varias menciones a la verdad. Siempre con la verdad por delante. La verdad por aquí, la verdad por allá, porque yo siempre digo la verdad. Pero si la verdad siempre ha estado en riesgo en cualquier campaña política, lo cierto es que desde la irrupción del populismo de derechas con el trumpismo y las estrategias de Bannon, la mentira ha pasado de ser un accidente o, en el peor de los casos, un recurso puntual, a ser el verdadero núcleo de muchas campañas. La mentira o el vacío, como bien ha demostrado también aquí Ayuso y como bien van a demostrar siempre que pueden las formaciones de ultraderecha, verdaderas expertas en esta estrategia. Y en la época de las redes sociales y de los bulos expandidos a la velocidad de la luz, lo que está quedando claro es que es muy efectiva esa estrategia y también, por supuesto, la de acusar a cualquiera de difundir bulos sin demostrarlo. Gracias, compañera. Eu deixei um país que o povo tem saudade, é o país do emprego, é o país em que o povo tinha o direito de viver dignamente de cabeça erguida nesse país. E esse país vai voltar. Nos acompaña Edu Bayón. Eduardo, muchas gracias por atender a la base. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Mira, estaba abriendo el móvil para leer un tuit que has hecho que me gustaría que nos explicaras. Un solo debate con un formato que puedas destrozar. La estrategia estaba clara, amiguis. ¿Qué quieres decir con este tuit? Bueno, creo que el debate se enmarca dentro de una estrategia mucho más global y de campaña del Partido Popular y en particular de Feijóo, ¿no? Se ha repetido y no sin razón que Feijóo tenía miedos a los debates o, para ser más claros, que los quería evitar. Así que en este sentido el Partido Popular pues ha ido a mínimos, ¿no? Ha ido a un cara a cara con Sánchez, un cara a cara que tiene como consecuencia ya no solo que solo estén los dos grandes partidos como apuntabais, sino que sobre todo no esté Vox presente, y una estrategia del Partido Popular que, si nos fijamos sobre todo desde la última semana, cuando el PP ya sale por fin del enredo de los acuerdos autonómicos y municipales con Vox, pues una estrategia de campaña que está muy centrada en una apelación a un voto útil. Un voto útil no tanto porque Vox sea una amenaza electoral, sino por un voto útil que necesita el Partido Popular en estos momentos para que el PSOE no se le acerque. Entre otras cosas porque alrededor del 10% de votantes socialistas de noviembre de 2019 estarían en estos momentos pensando en votar al PP, ¿no? Y en esa clave, en una clave de disipar, hacer desaparecer una realidad como es que el Partido Popular no va a tener ningún reparo en pactar y meter a Abascal en el gobierno si les necesita, pues está intentando pues hacer o desplazar, como decía, ese marco de la campaña. Así que con todo eso, el Partido Popular y Feijóo en particular, pues han ido a un debate con un formato que ya lo vimos ayer, ¿no? Un formato que permitía embarrar, un formato que permitía esta técnica de disparar con un montón de mentiras y conceptos e ideas que el adversario tenga difícil desmontar, no porque no tenga argumentos, ¿no? Sino porque te llevaría un tiempo que no tienes disponible, ¿no? No es lo mismo enunciar una mentira o una falsedad que desmontarla. El tiempo a emplear es bastante más grande el que necesitas para desmontarlo que simplemente para hacer la enunciación. Y en ese sentido, bueno, como también otros aspectos que habéis comentado del propio debate ya, era un formato que no ha contribuido precisamente a clarificar o facilitar las propuestas o el debate programático, porque son dos cuestiones que también importante recalcar. Esta técnica que decía de disparar con falsedades, lo que también genera, sobre todo en el espectador, ya no solo en la persona que tengas enfrente, sino en quien te está viendo a través de la pantalla y del televisor, como
comentaba mismamente una persona que habéis puesto entrevistada por la calle, es que genera también rechazo, ¿no? Te genera un batiburrillo mental que te hace desconectar del propio debate, incluso apagarlo. Yo mismo ayer recibía bastantes comentarios de conocidos y amigos en esa línea, porque lo que estaba haciendo, por decirlo de una forma coloquial, era convertir el debate en algo infumable, ¿no? De seguir en este sentido. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias por atender a La Base. Yo te quería preguntar por el peso que tienen los debates electorales en las campañas. ¿Hasta qué punto puede un debate como el que vimos ayer o el que comentábamos antes de que tuvo lugar en 1993 entre Aznar o Felipe González, o el mítico debate entre Nixon y Kennedy, hasta qué punto pueden estos formatos televisivos decantar el voto de los oyentes en un sentido u otro? Bueno, solemos atribuir bastante relevancia, incluso más de la que es, ¿no? Debates, por ejemplo, como, no los del 93, los de 2015 entre Pedro Sánchez y Rajoy en su momento, los datos venían a mostrar que había supuesto para los votantes que en ese momento habían decidido el voto en consecuencia al debate en torno al 2-3%, y aquellos que habían cambiado el voto alrededor del 1 y el 2%. O sea, son cifras bajas, lo que pasa que en escenarios ajustados sí puede tener bastante relevancia, ¿no? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Intentaba explicar antes, durante el programa, por qué pienso que todo el argumentario que ha ido construyendo el propio ecosistema mediático del PSOE durante meses, señalando que el problema del PP es Vox y sus pactos con Vox, pues ha generado un marco, ¿no? Que ha reforzado el mensaje de Feijóo en el debate de anoche. Hoy en la SER hemos escuchado un corte también donde parece que se estaban dando cuenta que el marco que ellos mismos han contribuido a construir no era un error, ¿no? Que permitió también la victoria de Feijóo ayer. Hoy en Al Rojo Vivo Ferreras ya avanzaba una posición más y venía a decir prácticamente que el PSOE ya ha perdido, que ayer Feijóo arrasó y que el PSOE debería hacerle caso a lo que decía el candidato del PP y pensar en abstenerse para que no gobierne Vox después del 23 de julio. Te quería preguntar por esto, porque me llama mucho la atención que en la SER y que gente que lleva muchos años interviniendo en política, ¿no? Desde los medios y viviendo muchas campañas, puedan cometer la torpeza, ¿no? de haber construido un marco que ahora, a 2 semanas de las elecciones, se dan cuenta que no era correcto. No sé a qué lo achacas tú y te pregunto también por lo que decía Ferreras. ¿Tú crees que si gana Feijóo, es el candidato más votado el 23 de julio, vamos a ver a un PSOE absteniéndose para que gobiernen solitario sin Vox? Bueno, son varias cosas, todas ellas relevantes e importantes, ¿no? No creo que el Partido Socialista, se vaya a abstener en ninguno de los casos. De hecho, creo que hablar de ello es retroalimentar el marco que está intentando colocar Feijóo precisamente para evitar que esté presente los pactos con Vox. Respecto a esta cuestión de centrarnos mucho en Vox y la ultraderecha, creo que es una tendencia también natural porque es lo llamativo, es lo escandaloso. Lo que pasa es que yo aquí sí diferenciaría un poco entre lo que haya podido hacer los actores mediáticos y lo que haya incluso hecho el Partido Socialista, al menos desde el 28 de mayo, ¿no? Creo que hay que diferenciar, centrar la campaña en Vox y centrarla en un PP radicalizado o condicionado por Vox. O sea, creo que son elementos distintos. Y creo que una cosa sí funciona y la otra no. O sea, coincido en que estar hablando de la alerta ante Vox no funciona. Ya lo hemos constatado en reiteradas ocasiones. Sí es cierto que ahora hay una parte que es que sus políticas ya se están plasmando, porque además ya no es solo el condicionamiento de Vox de la vida política, de la agenda mediática y pública, sino que ya han provocado o han tenido un cambio de rol como formación política, sobre todo por la desaparición de Ciudadanos, que les convierte en la parte en la que se apoya el PP para formar gobiernos, el socio minoritario, y creo que
que eso también nos lleva a un escenario que ya va siendo distinto al de los años previos de 2018-2019. O sea, esas dos cuestiones, lo dicho, o sea, en ningún caso creo que el PSOE facilitará la investidura del PP. Es más, si PP y Vox suman, yo creo que no cabe ninguna duda de que habrá un gobierno con Santiago Abascal de ministro, de vicepresidente y otros tantos ministros de Vox. Ya lo hemos visto incluso en Extremadura, ¿no? Murcia creo que es precisamente parte de utilización de un territorio de una comunidad autónoma en esta línea de construir este relato del Partido Popular, de querer vender que puede no necesitar a la ultraderecha, pero me parece mero tacticismo. Y la otra cuestión, si me la repites, que se me ha ido. No, sí, te decía que me sorprendía que en la SER como que se den cuenta de repente de que ese marco no era correcto a 2 semanas de las elecciones, que es gente con mucha experiencia, ¿no? En todo esto. No sé a qué lo achacas tú. Bueno, o sea, yo creo que mediáticamente también les ha interesado porque les funcionaba mucho mejor en términos de audiencia y retroalimentación, jugar con ese discurso y esa advertencia o ese escándalo ante los posicionamientos de Vox. Y retomando un poco lo de la estrategia del PP, es una campaña también muy llamativa en cuanto a particularidad, porque si os dais cuenta, es una campaña donde el PP realmente no está proponiendo absolutamente nada. De hecho, incluso en términos de política económica, el PP solo lleva proponiendo de forma reiterada, eso sí, pero la rebaja del IRPF. No hay más propuestas, no se conoce equipo, no se conoce muchos más detalles, y creo que la estrategia también de cara a ese debate va en esa línea. Y respecto a lo que planteabais también del discurso este de que ahora como si el resultado electoral ya estuviese determinado, bueno, yo creo que no. O sea, yo creo que queda todavía bastante campaña electoral, queda saber también cómo se desarrolla ese debate a 4, que no va a ser a 4 porque Feijóo no va a acudir, y es un debate además que va a estar también a 4 días de las elecciones, que incluso podría tener, aunque ahora nos parezca impensable, mayor repercusión, y también por ver cómo se juega esa ausencia de Feijóo y esa presencia de Abascal y también de Sumar. Así que en ese sentido, bueno, yo creo que todavía quedan cosas por pasar, y que hoy estamos en el día posterior al debate y la resaca del mismo, y los medios de comunicación siguen retroalimentando los relatos que haya propiciado el propio debate, pero bueno, en unos días este debate ya será una anécdota, un acontecimiento pasado en cuanto al conjunto global de la campaña electoral. ¿Qué tal, Eduardo? Volviendo a esas tácticas, ¿no? Esa ametralladora de mentiras de la que también hablaste tú y hablamos ahora recordando a Bolsonaro, da la sensación de que se recurre más a ese tipo de cosas entre la derecha que entre la izquierda, y que además les funciona mejor. En tu opinión, ¿por qué sucede eso? ¿O es que la izquierda no la usa o no le está saliendo bien? ¿Por qué pasa eso? Bueno, yo creo que también está completamente enlazado y forma parte de ello, ¿no? Creo que en la izquierda también convendría igual, sobre todo a raíz también de los resultados del 28 de mayo, yo creo que quedó muy palpable, que conviene hacer también cierta revisión autocrítica de la importancia que hemos dado a las políticas públicas, a la parte material, y estamos viendo que realmente todas estas mentiras forman parte de una batalla cultural, ¿no? Estamos viendo que cuestiones, ya no voy a poner el clásico ejemplo del impuesto de sucesiones y cómo la derecha ha ganado un relato a base de mentiras, pero cuestiones como peatonalizar calles, que serían de urbanismo, movilidad, acaba todo convertido en una batalla cultural que seguramente la izquierda en un sentido amplio, los sectores progresistas han descuidado, ¿no? Y lo que apuntabas, sí, desde luego,
o sea, estamos viendo que la derecha realmente lo único que le preocupa es llegar al poder incluso a cualquier precio y yo me atrevería a decir incluso también con ciertos riesgos para la propia derecha tradicional, para los partidos conservadores clásicos en cuanto a asimilación o adopción de discursos, narrativas, lenguaje de la derecha radical y de la ultraderecha que a medio o largo plazo les puede acabar pasando factura, ¿no? En España incluso tenemos un ejemplo que yo creo que es reciente y que incluso se podría enmarcar en esa línea, aunque no sea un partido conservador tradicional, pero el propio Ciudadanos también desapareció del mapa habiendo adoptado en primer momento una dialéctica que iba mucho en esa línea de un componente de nacionalismo español, pero también de llamar ocupa o deslegitimar al presidente del gobierno o a las instituciones, ¿no? Así que, bueno, yo creo que son factores a tener en cuenta y analizar en cuanto pase la campaña electoral, incluso hacer algo de autocrítica para afrontar el futuro más inmediato. Muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. A vosotros, un placer. Llegamos al final del programa, vamos a acabar con un tema de Sabina y Fito Páez, Enemigos íntimos. Nos vemos mañana.